El tema de hoy, hermanos, es realmente hermoso, porque se titula, hermanos, Sin ninguna muleta. Hemos llegado a meditar en el primer libro de Samuel hasta el capítulo 18, ahí es donde nos quedamos. Y Dios nos lleva paso a paso, ¿verdad? Introduciéndonos en su propósito y en su voluntad, para la cual estamos aquí. Y no sé usted, pero yo cada vez que voy a la palabra de Él, me veo reflejado como en un muy claro espejo. Dios me habla directamente y sé que a usted también. Porque usted y yo no nos conocemos tal vez, pero mi Señor sí nos conoce perfectamente. Dice la Escritura, desde antes que fueses engendrado, Él te conoció. Por eso Él tiene un plan maravilloso y hermoso, como lo tuvo para David, también para nosotros. Sin ninguna muleta, así hemos titulado el mensaje de hoy, basado en primer libro de Samuel, capítulo 18, versos del 10 hasta el 15. Y vaya conmigo a la palabra de Dios. Es muy importante que usted tenga la palabra de Dios en sus manos y corrobore cada una de las palabras que el predicador está diciendo, para que no le engañen, y también para que usted directamente de Dios puede recibirlas. Dice así la palabra del Señor: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mire qué maravilla y qué ironía también, porque usted recordará, David, del que estamos hablando, debería ser el gran héroe para el pueblo y también para el rey Saúl, ya que le había librado de una batalla muy comprometedora a la cual él no había podido hacer frente. David, el pequeño David, el joven David, había matado al gigante Goliat. Y el pueblo estaba realmente confiado en que Dios les iba guiando y también tenía cuidado de ellos. El pueblo, después de aquella victoria épica, al ver caer al gigante Goliat, la Biblia nos dice que la reputación, la fama de David subió mucho, se puso muy en alto, muy por encima de la de Saúl. Y el pueblo, las mujeres salieron a las calles a vitorear y a cantar: si Saúl mató a sus 1000, David mató a sus 10,000 al derrotar al gigante. Podríamos decir que David había llegado a la cúspide del éxito. Y eso entonces Saúl no lo podía soportar. Desde entonces, como lo dije el domingo pasado, Saúl se dio a la tarea de eliminar al joven David. Le enardecía en su corazón ver cómo la mano de Dios estaba con él y cómo Dios se había apartado de él. Ya no lo consolaba nada en absoluto. Si bien David había venido al palacio para tocar con su arpa en los momentos tormentosos de jaqueca y de dolor de cabeza, ya ni eso era tolerable. Entonces Saúl procuraba matar a David. La verdad se ve en el verso 12. Mas Saúl estaba temeroso de David. Esa era la verdad.
¿No es curioso, hermanos? Las personas que quieren destruirnos son muchas veces las que nos tienen miedo. Y 2 veces dice la Escritura, la verdad es que Saúl le tenía miedo a David. Recordemos que David no había hecho nada malo, hermanos, sino todo lo contrario. Había sido un ejemplo de humildad para el pueblo, había sido un ejemplo de responsabilidad, de valor y de integridad. Pero ahora todo empieza a salir mal. Ahora que estaba en la cúspide del éxito. Recordemos también que David, les dije el domingo pasado, tenía que crecer. Si habría de ser usado por Dios como el futuro rey de Israel y llevaría a cabo grandes empresas para Dios, tenía que crecer y ser pasado por el fuego, ser probado por el crisol del dolor, ser llevado por el Señor, hermanos, para prepararse como futuro rey. Y precisamente en sus manos. Note usted que con frecuencia somos llevados como barro en las manos del alfarero para ser torneados, para que el Señor nos vaya dando formas. Y en ese proceso, por supuesto que habrá dolor. Y en ese proceso, por supuesto que sufriremos. Pero si quieres ser usado por Dios como un instrumento, como una vasija útil en sus manos, tienes que ser pasado por el crisol del fuego. Dios comienza entonces a quitarle todas las muletas a David, todos los apoyos, una por una. Debió haber sido una experiencia aterradora, hermanos, para David, sobre todo porque él sabía que no había hecho nada malo para merecer eso. Les vuelvo a repetir, no necesariamente las cosas malas que sufrimos vienen a consecuencia de nuestros pecados. Ciertamente muchas de las cosas vienen como consecuencia del pecado, pero otras, Dios tiene un bello propósito detrás de esto. Dios quiere usarnos y quiere probarnos si somos capaces y si estás listo. Es el caso de David, el caso de Job, el caso de otros hombres de Dios. Pues bien, David sufrió la pérdida de sus muletas, 5 muletas importantes en las que afianzaba su confianza, su vida y toda su esperanza, le fueron quitadas 5 muletas perdió. La primera muleta que pierde David, una buena posición. ¿Recordará usted que cuál había sido la promesa del rey, aquel que matara al gigante? Le enriquecería, le daría una posición honorífica. ¿Y qué más le daría? A su hija, su preciosa doncella, y muchas otras cosas. Y David fue el valeroso joven que mató al gigante. Y después, inmediatamente de eso, ciertamente recibió él riquezas y también privilegios grandes, como venirse a vivir ahora junto al rey, al palacio del rey. Pero también Saúl, no muy convencido, pero le dio a su hija. Entonces David gozaba de una gran fama, de un gran prestigio, gozaba de una gran posición. Ya no era aquel pastorcillo que cuidaba las ovejas de su padre en el monte. Ahora estaba en el palacio. Ahora le habían enriquecido. Ahora estaba incorporado al ejército y como el más valiente de todos los soldados. Era realmente un gran líder. Era, hermanos, el héroe nacional. Pero de repente, como un rayo fugaz, vea usted Primera de Samuel, capítulo 19, primer libro de Samuel, capítulo 19, versos 9 y 10. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a la mano. Y mientras David estaba tocando para él,
Saúl entonces procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de Saúl, de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Esa lanza, como un torbellino, vino a iniciar una cadena, hermanos, de luchas, de pruebas y de gran dolor para David. Tal pareciera que con la misma lanza se le iban a David todas aquellas bellas cosas que había obtenido. David no volvería jamás al palacio del rey, es decir, a su casa. Tuvo que huir de su casa, tuvo que huir de su posición y tuvo que huir de todo lo que él hasta ahorita disfrutaba. A veces, hermanos, sufriremos reveses de esta manera. Hoy precisamente me habló hace 1 hora y media una hermana desde Durango y me dice: hermano, he perdido esto. ¿Cómo poder soportar? ¿Cómo tener fuerzas para continuar adelante si estoy pérdida tras pérdida y sufriendo una y otra vez esto? ¿Habré de cerrar mi negocio e irme a un lugar aislado? ¿Habré de decir ya no haré nada más? David vio cambiada su vida en un instante. Había un programa hace unos años, no sé si usted lo vio, era un programa chusco y de un personaje que se llamaba Margarito. Y a Margarito lo llevaban a un concurso de premios y de grandes regalos para hacerse millonario. Y sucedía siempre que Margarito, ya estando a punto de alcanzar el millón y verse ya, ¿verdad?, rodeado de toda riqueza, había logrado pasar muchos obstáculos, contestar todas las preguntas, pero la última era la principal. Y le decían: Margarito, si contestas correctamente esta pregunta, obtendrás el $1,000,000 y tu vida cambiará. Y Margarito, ya sabrán cómo estaba desesperado, pues hasta ahí todo le había ido muy bien, ¿sí? ¿Cómo no le podría ir bien en la última pregunta y definitiva? Pero resulta que la última pregunta iba con toda la malicia y con toda la hazaña de que no la contestara. Cuando le dan la pregunta, él se queda en blanco. No la sé. Lástima, Margarito. Terminaban así. Siempre terminaban: lástima, Margarito. Estuviste a punto de ser el gran hombre, pero hasta aquí llegaste. Tal parece que a David le está sucediendo lo mismo. Y tal vez tú te veas reflejado en ese mismo lugar. A veces las cosas han venido como una gran bendición, pero de repente te son quitadas. Y tú dices: ¿por qué? ¿Cómo podré soportar esto? Pues bien, David, entonces usted lo ve ahora huyendo, exiliado, y las riquezas ya no tienes acceso a ellas, ni tampoco tu casa, ni tampoco a la gloria que había recibido del pueblo. Vete muy lejos. Y salió huyendo, dice la Biblia. Primer muleta que pierde David. Segunda muleta, su esposa. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 20 y verso 21. Dice: cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Sí, perdón, di mal la cita. Estamos en el capítulo 18, verso 20-21. Perdón, estaba leyendo otro pasaje. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Quién es mi vida? ¿O la familia de mi padre que en Israel para que yo sea yerno del rey?
Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, melolita. Pero Milcal, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a los ojos de Saúl otorgarle a Milca como esposa. El capítulo 19, verso 12, dice, y descolgó Milca a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó aquel día cuando Saúl le quería matar. Si bien perdiste la posición y el grado que tenías, ahora tampoco, David, contarás con tu esposa. Y es ahí, hermanos, donde empieza a recrudecerse el caminar. Tenemos lazos afectivos y muy fuertes a veces con nuestros seres queridos. Hace 3 semanas que nuestros hermanos y amigos sufrieron la pérdida de un ser querido. La familia Ceballos, la familia León y la familia Gutiérrez. Su servidor, toda esa semana, estuve en duelo y en luto, de culto en culto, 6 sermones predicando cada día, uno. Así consecutivos. Terminé un sepelio, seguí con el otro y luego con el otro. Mi hermana Guillermina en Durango me dice, pastor, esta pérdida que he sufrido hoy es como una gran puñalada en mi corazón. No puedo entenderlo. Me es difícil comprenderlo. Mi hijo, el que amaba, el que estaba siempre a mi lado, el primogénito, ciertamente tuvimos momentos difíciles, pero también muchos momentos de alegría. Me cuesta mucho no verlo a mi lado, acostumbrarme a la idea de que ya no estará allí conmigo. Y esos momentos a veces no sabes qué decir y no sabes cómo entenderlos. Yo todavía paso tiempo tratando de comprender lo que pasó en mi vida. Tengo una vaga visualización de qué es lo que el Señor hizo, pero solamente Dios sabe lo más exacto. Un momento crucial en mi vida donde yo contaba con mi padre y también tenía una hermana muy querida. Y también contaba con una carrera. Pensaba ser el más grande arquitecto, edificar los más grandes edificios de la ciudad. Y usted lo sabe, no necesito decirlo, pero el pastor tiene una imaginación como artista o pintor que mis compañeros en la clase de arquitectura no tenían. Los maestros me elogiaban y traía yo leguas todo lo que daba. Y Dios dijo de repente, no vas a ser arquitecto. Y luego Dios dijo, te quitaré a tu hermana. Y luego Dios dijo, también me llevaré a tu padre. Y yo dije, ¿por qué una tras otra, Señor? ¿Por qué ahora me quitas mis apoyos? Y es difícil entenderlo, pero cuando tú ves la vida de los personajes de Dios, aquellos hombres y mujeres de Dios, yo pude entenderlo más. Me di cuenta de José el soñador. Sí, era el más consentido de su padre. Su padre, especialmente a él, le hacía una túnica de colores. Cada año era para José. Y él era el mimado, era el querido por el padre. Entonces los hermanos enardecieron de celos y de envidia contra él, hasta que lo tomaron, lo metieron en un foso y pretendiendo matarlo, mejor optaron por venderlo y que se fuera de su alcance. Y quizás también José, ¿por qué, Señor, me sucede esto? Si usted lee la historia de José, se dará cuenta que José tenía que salir
tenía que crecer y ser pulido en el desierto. Dios le quitó a su padre, a su familia, su hogar, y ahora era esclavo. ¿Por qué? El Señor tenía grandes planes para él. Léalo, no quiero decirle toda la historia. Pero aquí, David ya no contaba con Milca, su mujer. Ese precioso ser que Dios nos dio para compartir la vida ya no está a tu lado. El propósito solamente nuestro Señor lo sabe, pero quiero decirles, hermanos, su plan es perfecto y maravilloso. Su plan es mejor. Y esto nos muestra, hermanos, que somos personas transitorias en este mundo. Por eso no nos debemos aferrar a las cosas terrenales, porque vamos de pasada, usted y yo, como hijos de Dios. Tenemos un hogar celestial y ahí sí inicia la vida eterna para nosotros. Por eso mi esposa, mientras estoy en vida, la disfruto. Y ella debe hacer lo mismo con su esposo, porque solamente será temporal. Nuestros hijos los disfrutamos porque son prestados, hermanos, son bendición de Dios, son herencia de Él, y Él está en su derecho de tomarlos cuando Él lo decida. David, ya no cuentas con tu esposa. Milca lo único que hizo es bajarlo quizás por un muro, huye, y se tuvo que ir. Se tuvo que ir. Y no la volvió a ver. Tercera muleta que pierde David al profeta Samuel. El hombre que le había ungido, recordará usted, allá en la casa de Isaí, su padre, le había ungido con aceite, escogiéndolo como el siervo de Dios. En 1 Samuel, capítulo 19, verso 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron ¿en dónde? En Naiot. Bien, llegando a ese lugar, Saúl se percató que estaba allí. ¿Y qué hizo Saúl? Voy a ir a perseguirlo hasta donde está. Capítulo 20, verso 1. Después David huyó ¿de dónde? De Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Se acuerdan del amigo de David, Jonatán? ¿Qué he hecho yo? Dice, ¿cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que me busque y quiera quitarme la vida? Entonces, si se encontró con el profeta Samuel fue solamente por un pequeño lapso de tiempo. Y quizás recibió los últimos consejos de parte de él, quizás recibió consolación del siervo de Dios, quizás las palabras más confortadoras, pero David ya llegó a nuestro pueblo, Saúl, y David tuvo que salir huyendo y no vería más al profeta de Dios. Cuarta muleta que perdería David a su amigo Jonatán. ¿Recuerdan el domingo pasado? ¿Recuerdan ese gran amigo? Un amigo para siempre. Un amigo como ninguno. ¿Quién no quisiera tener a un Jonatán como amigo? Amigos entrañables. Huyó de Ramá, de Naiot, en Ramá, hasta donde estaba Jonatán. 1 Samuel capítulo 20, verso 3. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. ¡Qué drama, hermanos! ¡Qué persecución! La muerte está haciendo sentir sus pasos sobre la cabeza de David. Y al lugar donde va David, tal parece que se ha obstinado Saúl en encontrarle, perseguirle y matarle.
Vean el capítulo 20, verso 42, por favor. Del capítulo 20, verso 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos hecho juramento por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él, David, se tuvo que levantar y se tuvo que ir. Y Jonatán entonces entró en la ciudad. ¿Por qué? Porque nuevamente Saúl estaba cerca. Y tal parece que ya no lo vio tampoco más. Si bien aquel amigo había sido como un hermano en tiempos de angustia, ya no contaría más con su amigo Jonatán. La quinta muleta que pierde David: el respeto por sí mismo. Hermanos, es el punto más bajo al cual puede llegar una persona en su vida. Lea conmigo, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 21, versos del 10 hasta el 13. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia nuevamente de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr, dice, la saliva por su barba. Extraviarse en sus loqueras, volver al lodo, fingir demencia, herir, correr, ya no importaba nada. David había tocado fondo. David había llegado, hermanos, al extremo al que todos tememos: unirse al enemigo, pisar su terreno, el terreno del pueblo filisteo. Qué ironía, hermanos. El gran siervo de Dios, aquel valeroso joven que mató al héroe filisteo, al gran estandarte del pueblo filisteo llamado Goliat, aquel que cuando vieron caer a Goliat, el pueblo filisteo huyó. David, sintiéndose acorralado y sintiendo los pasos de muerte sobre él, no vio mejor opción que ir al terreno filisteo, fíjese nada más, y refugiarse con aquellos que también él sabía no honraban a Dios. ¿Se da cuenta? Y una vez que estuvo en el terreno filisteo, el mismo rey Aquis de Gad dice: oigan, ¿quién es quien viene ahí? ¿No es acaso David aquel que mató a nuestro gran hombre Goliat? Y el pueblo dijo: no, o tal vez sí. Sí, no es de aquel de quien el pueblo cantaba: David mató a sus 10,000. No es el rey de la tierra. Fíjense cómo lo consideraban, el que está por encima de todos. Pero una vez que David entendió que fue descubierto, dice que fingió lo que era y se aferraba de los dinteles de las puertas y dejaba babear saliva por su cara, hasta que Aquis dijo: no se perturben, se ha desquiciado, está loco, ya no hace ningún mal. Miren nada más en qué acabó el gran siervo de Dios. Miren nada más en lo que llegó a acabar. ¿Se dan cuenta? Miren, hermanos, cuando una vez nosotros
hemos llegado a este punto crucial. Quiero que pongan atención los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque, muchachos, llega un punto en nuestras vidas donde los jóvenes, al sentirse acorralados, acosados, están sufriendo multitud de cambios y están sufriendo multitud de presiones por la escuela, por las decisiones, por tu carácter, porque ¿qué habrá de ser? ¿Con quién me casaré? ¿Con quién uniré mi vida? Y terminamos a veces cayendo, hermanos, en una crisis existencial, una pérdida de identidad. Y lamentablemente nos sucede lo que le sucedió a David. Creemos que nadie nos puede ayudar y que nadie está con nosotros. Y muchas veces los jóvenes terminan en esa crisis existencial o pérdida de identidad, llegando a pisar territorio enemigo. ¿Cuándo les pasa, muchachos, cuando tú ya empiezas a agarrar tu dinero y dices, yo ya voy a tomar mis propias decisiones? ¿Cuándo nos pasa, muchachos, cuando te has cansado de los consejos del pastor y del padre y de que te estén diciendo aquí y allá y que te estén, yo voy a tomar mis decisiones? Y cometes el error de aliarte con el enemigo. ¿Cuándo sucede, muchachos? Cuando ustedes creen que tienen el valor y las fuerzas para bajar al mismo infierno y salir de ahí sin ni siquiera olor a humo. ¿Cuándo sucede, muchachos? Cuando han dejado de pisar el suelo. Y cuando ustedes creen que Dios no les ha escuchado. Y entonces dicen, yo lo haré a mi manera. Dios no está al tanto de las cosas que yo hago y no le importará a Él si yo le fallo en esto. Y nos encontramos entonces en el territorio enemigo. Nos encontramos entonces en el hoyo. Nos encontramos entonces divagando como un loco. La gente entonces empieza a decir, ¿no es este el que venció a Goliat en el pasado? ¿Dónde está el que glorificaba a Dios? David había tocado fondo, hermanos. Perdió toda dirección, perdió su identidad. Y ustedes, muchachos, no necesitan llegar a ese grado. Algunos dicen, es que nunca he probado esto, y caen cuando pudieron mantenerse puros para el Señor. No necesitan aprender en cabeza propia cuando hay tantos malos ejemplos en este mundo para darnos cuenta de las consecuencias que ellos están viviendo por sus malas decisiones. Pero a veces ustedes, yo quiero probar, yo quiero sentir eso. He estado todo el tiempo en la iglesia, déjenme libre, déjenme probar. Y ahí vemos. David entonces perdió sus 5 muletas más gratas. Ahora aquí van las lecciones. Advertencias para los que prefieren las muletas. 3 puntos importantes. Las muletas pueden convertirse, hermanos, en sustitutos de Dios. Deuteronomio 33, 27, por favor. Deuteronomio 33, 27. ¿Qué dice? Alguien lea Isaías 41, 10. Por favor, rápido. Deuteronomio 33, 7. Esta bendición profirió para Judá, dijo así: Oye, oh Jehová, la voz de Judá. 33, hermana Nadia, 27. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos.
Hasta ahí, hermana. El eterno Dios es tu refugio. Tienes que entenderlo, joven. Tienes que entenderlo, hermano. Y acá abajo, los brazos eternos. Acá en la tierra, los brazos eternos es tu Dios. Isaías 41:10, ¿qué dice? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Lo hemos repetido infinitas veces. Dios está con nosotros y nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. Y tal parece que como a David se nos olvida, hermanos. Dios dice: yo te sostendré. Si te apoyas en tus cosas, si te apoyas en tu propia opinión, no podrás entonces confiar en mí. Si sigues apoyándote en tu absurda obstinación, no podrás encontrar mi mano. Si tienes muletas todavía, se convertirán en sustitutos de Dios. Segunda lección: las muletas mantienen horizontal nuestro enfoque. No sé si usted ha usado muletas alguna vez. Estoy hablando de muletas, pero tal vez no lo he llevado a la realidad. Yo una vez tuve que usar muletas porque sufrí un esguince al aventarme de una alberca, porque mi hijo Brian se había aventado por el tobogán y ya ven esos salvavidas en los brazos que le puse, pero él, en lugar de flotar cabeza arriba, cabeza abajo y los pies arriba, y ya cuando lo vi, está la cabeza abajo. No era la intención, la cabeza debe flotar al aire. Entonces, hermanos, dije: no llego. Si voy y doy la vuelta, no llego. Me lanzo. Y eran como 3 metros, hermanos. Bueno, en tu nombre, Señor. Y sufrí un esguince, me pusieron una férula y también muletas, y tuve que caminar apoyándome. No sé si usted ha probado las muletas, pero cuando usted tiene unas muletas, dígame si no se la lleva volteando hacia abajo. Su enfoque es horizontal, por no decirlo hacia abajo. Nos hallamos siempre mirando en un enfoque terrenal, las personas, las cosas, confiando en cierta cuenta, confiando en nuestra posición económica, nuestra posición social, y de repente las perdemos. Las muletas humanas, hermanos, esas en las que te apoyas, paralizan la fe. A veces tienes que dejarlas ir si quieres crecer y ser usado por Dios. Yo eso lo tuve que aprender de una manera drástica. He perdido miles de pesos. En Durango perdí un terreno. Aquí perdí otro terreno. Yo hice un fondo, dije, para que cuando ya esté, y lo perdí. Y he perdido tanto. Y no he aprendido. Hasta que Dios me dice: ¿cuándo vas a dejar de insistir? Las cosas triviales, las cosas del mundo, no valen la pena. No quiere decir con esto, hermanos, que usted no tiene que echarle ganas y que tiene que anhelar algunas cosas y desear. Por supuesto, eso es bueno. Pero cuando tu apoyo está en las cosas terrenales, cuando tu enfoque es hacia abajo, has neutralizado la fe, paralizas la fe, confías más en las cosas terrenales que en Dios. Tercera lección: las muletas ofrecen solamente un alivio personal, son como una aspirina que tomamos para el dolor de cabeza, son solamente un momento, pero el mal sigue en nosotros y continuará. Porque solo eso es lo que busca el hombre: un remedio que mitigue, un remedio momentáneo que me alivie, algo que suavice mi dolor, pero no me está sanando. Dios no da, hermanos, alivio temporal. Él ofrece una solución permanente. Y Saúl no lo entendió, ¿recuerdan ustedes? Lo que Saúl necesitaba era una renovación espiritual, pero no quiso arrepentirse y venir a Dios. Ahora
David lo está entendiendo. Has perdido tus muletas, David, y tú sabes a dónde debes de ir. ¿Cuántas veces nosotros también, como David, solamente tenemos un enfoque terrenal? Seguimos arrastrando las muletas, seguimos confiando en esos apoyos terrenales que en realidad no nos sirven para nada. Tu esperanza y tu apoyo principal debe ser Dios. Primera de Samuel 22, 1. Por favor, primer libro de Samuel 22, 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué dice? Vinieron allí. No cabe duda que Dios estaba con David, porque llegó hasta territorio enemigo y pudo salir libre de allí. Aunque se rieron de él, ¿cuántas veces no se reirán de usted? ¿Cuántas veces no será usted el hazmerreír del mundo diciéndole, mira, este se dice cristiano, pero ves, ¿ya lo viste? Hace las cosas como todos los demás. ¿Cuál gozo se la lleva llorando y está triste? Se la lleva amargado. Él no nos hablaba de su Dios muy poderoso. Vamos, ahora está en la prueba, líbrele de ella. Después David dice que fue a la cueva de Adulán, allí se refugió y allí Dios le envió el soporte. Allí vino toda su familia a acompañarlo. El Salmo 142, véalo por favor. ¿Por qué le voy a llevar al Salmo 142? Ahorita le diré. Porque es el salmo que David escribió cuando llegó a la cueva. Escuche sus palabras. Con mi voz clamaré a Jehová, y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste, Señor, mi senda. Dice, en el camino en el que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, Señor, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo, Señor. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Y le llegó su familia en aquel momento. Se vio rodeado por todos sus seres queridos. Qué maravilloso, ¿no? Qué increíble es Dios. Te lleva paso a paso, faceta por faceta, para pulirte y que puedas entender las cosas, porque Él está esperando por ti. Yo no sé desde cuánto tiempo, tú y Él solamente lo saben. ¿Cuándo llegará el día en que tú reconozcas que Él está por encima de todo, que te ha buscado insistentemente y diario, que te ha prodigado de las más ricas bendiciones, pero que también te las puede quitar en un momento, solo para que reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada, que dependemos absolutamente de Él. Un rey mandó fabricar una hermosa y gran arpa a un gran artista de la región. Se la construyeron y se la trajeron, y el rey le dijo al artista, quiero que toques para mí. Y tocaron aquel día hermosas melodías con el instrumento. El rey tomó el arpa y la puso en el salón más importante de su palacio, y allí lucía esplendorosa.
Y continuamente el rey con su familia se reunían en aquella sala para escuchar la hermosa arpa, las melodías que salían de aquel bello instrumento. Pero los hijos crecieron y se tuvieron que ir. Y un día murió el rey. Y heredó ese palacio con todas las cosas a su hijo primogénito. El hijo primogénito entonces tomó la heredad y se mudó con su familia al palacio de su padre. Al llegar al esplendoroso salón principal del palacio, vio el arpa y le trajo hermosos recuerdos de su infancia. Y le dijo a su familia: aquí nos sentábamos papá y todos sus hijos, y esa arpa era tocada para nosotros. Quiero que ustedes vivan esa experiencia que yo viví. Ese instrumento es maravilloso. Mandaré a alguien para que lo toque para nosotros. Y entonces llamó a algunos artistas de su ciudad. Vinieron algunos queriendo tocar el arpa, pero no pudieron afinarla. Uno dijo: yo puedo hacerlo, y cuando la familia se reunió para escucharlo, oh decepción, tampoco pudo. Entonces el rey, aquel príncipe ya convertido en rey, en su decepción dijo: imposible, ya no sirve esto. Le puso un manto encima y se olvidó del asunto. Pasó el tiempo y en una noche tormentosa que llovía, a la puerta de la casa tocó un anciano. El príncipe le recibió y le dijo: ¿qué se le ofrece, anciano? Solamente busco refugio por esta noche. Si usted quisiera prodigarme refugio, se lo agradeceré mucho. Por supuesto, no le negamos el refugio a nadie. Pase, y es más, le invitamos a cenar con nosotros. Estamos a punto de cenar. Aquel anciano se sentó a la mesa y desde la mesa pudo ver el arpa al fondo del salón. Y le preguntó al anciano: ¿y esa arpa? La tristeza se notó en las palabras del príncipe cuando le dijo: esa arpa la tocaba mi padre para nosotros y sonaba maravilloso. Y hasta le contó aquella decepción del último artista que quiso venir a tocarla y que no funcionó. Lo único que sacaron fue notas discordantes y desafinadas. El anciano entonces le dijo: ¿me permite verla? Wow, sí, por supuesto, véala. ¿Me permite tocarla?, dijo el anciano. Sí, y quitó el manto. ¿Me permitiría usted tratar de ajustarla? Sí, claro, tómese su tiempo. Y aquel anciano se dio a la tarea de limpiarla y moverla. 1 hora tardó. Y después de la hora le llamó al príncipe: señor, ¿quisiera usted reunir a su familia en este salón? Tengo una sorpresa para ustedes. Por supuesto. El rey entonces llamó a sus hijos y nuevamente con entusiasmo se sentaron. El anciano tomó aquella arpa y empezaron a salir las más hermosas melodías que evocaban aquellos hermosos recuerdos de la infancia. Todos vivieron una noche maravillosa y de placentera armonía. Entonces el rey le preguntó al anciano: ¿quién es usted? ¿Y cómo es que pudo hacer esto? Porque han venido muchos artistas y también otros, y nadie había podido. El anciano entonces reveló su secreto y dijo: es que yo construí esta arpa. Yo la hice. Y yo soy quien la conoce más que ninguno otro. Entonces pudo entenderse. Quiero decirles, hermanos y amigos, hay personas todavía hoy en día
que sus vidas están desafinadas. Habemos todavía personas que su sonido es desagradable y discordante, porque nuestra alma está desafinada con la de Dios. Parece que nada nos puede componer, parece que nadie nos puede ayudar, pero eso no es cierto, ni es así. Hay alguien que puede tomarte en sus brazos y puede producir las más bellas notas y sonidos que jamás pensaste. Y ese es el único, nuestro Creador, nuestro Señor soberano, el único soporte que debemos tener. Yo solamente quiero terminar diciendo, tu vida luce como un arpa desafinada. ¿Tu vida todavía depende de muletas? ¿Tú te estás apoyando todavía en cosas superficiales? Si alguien ha tocado fondo, si alguien quiere confiar en el Señor, yo le invito a tomar una decisión en esta mañana, porque ese puede ser el momento que lo cambia todo. Si ya has llegado a un punto donde no encuentras salida y has hecho hasta lo que no necesitas sufrir más, no necesitas extraviarte más, no necesitas tampoco divagar en las loqueras. Regresa a Cristo. Ven a Cristo. David, acuérdate de tu Señor. Y David tuvo que retornar a Dios, aquel en el que había confiado para matar a Goliat. ¿Y ustedes cuándo? ¿Y ustedes cuándo, jóvenes? Hay alguien de aquí que está cansado de andar en muletas. Yo le invito a dar un paso de fe, a tomarse de la mano del Señor. Alguien está sumido en problemas, dificultades, angustias. Alguien está desesperado y quiere confiar en Dios hoy. Levante su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Hermano, Dios les bendiga. ¿Alguien más? Tenemos que llegar hasta la misma cueva, porque allí el Señor nos hablará también. Oren conmigo. Mi amado Señor, gracias. Gracias por tu bella protección, porque hasta aquí, Señor, tú nos has bendecido. Oh Padre, cuánto tuvo que pasar para darnos cuenta que con muletas no podemos caminar, que con muletas es difícil, Señor, caminar en este mundo, apoyándose en cosas vanas y futiles. Oh Padre, cuando has estado tan cerca de nosotros y nosotros te hemos ignorado, perdónanos. Hoy queremos descansar en ti, descansar de toda persecución, descansar de todo problema y angustia de enfermedad, descansar, Señor, de nuestra obstinación que no nos ha dejado nada bueno, descansar de nuestro delirio de grandeza y nuestro delirio de ser los mejores. Descansar, Señor, de las cosas de este mundo. Oh Padre, acógenos en tus brazos. Acoge a cada uno de mis hermanos que hoy ha levantado su voz para decirte: creo en ti y quiero, Señor, descansar en ti.
da solución a sus problemas. Sé para ellos el bálsamo que esperaban. Y llévalos, Señor, al seno de tu seguridad. Porque solamente tú, Señor, puedes dar refugio y socorro a nuestra vida. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.